Y la iglesia dice, amén. Qué bonitos cantos, ¿verdad? Verdaderamente no hay nadie como nuestro Dios. Y damos gracias al Señor. Sabe que me estaba acordando, mientras que dejamos que salgan las clases, me estaba acordando de cuando Moisés fue delante de Faraón. Y Moisés había tenido un encuentro con Dios. Ustedes se acuerdan en el monte Sinaí, cuando vio la zarza que ardía y no se consumía. Y fue a ver qué era eso que él estaba mirando, que era una zarza que ardía y no se consumía. Y Moisés no conocía a Dios. Él creía 40 años antes que Dios lo había escogido para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, pero no conocía a Dios. Y cuando llegó delante de la zarza, Dios le habló y Moisés le dijo, ¿quién eres? Si tú me mandas para Egipto, la gente me va a preguntar cuál es tu nombre y yo no sé tu nombre. Y el Señor le dijo, yo soy quien yo soy. Les vas a decir, yo soy, te envió. Pero Dios le revela un nombre a Moisés y es el nombre que nosotros pronunciamos a veces Jehová, otros lo pronuncian Yahweh. Y entonces cuando Moisés llega a Egipto, le dice Moisés a Faraón, Jehová o Yahweh, lo que usted quiere usar, ¿verdad? Te dice que dejes ir a su pueblo. Y Faraón responde y le dice, yo no sé quién es Jehová y yo no voy a dejar ir su pueblo. Y entonces en los días, semanas que siguen, meses que siguen, Faraón va a conocer quién es Jehová, que es el Dios Todopoderoso. Jehová literalmente quiere decir el que subsiste por sí mismo, el que no necesita nadie ni nada para existir. Y estábamos cantando ese canto, ¿verdad? Ahorita de Yahweh y pronunciando la grandeza de él. Y Faraón conoció quién era Jehová. Era más grande que todos los dioses de Egipto, porque fue Yahweh ejecutando juicio contra todos los dioses de Egipto. Y comenzó con uno de los dioses más grandes que tenían, el río Nilo. Lo hirió y el río sangró. Y entonces conoció que Jehová era el Dios Todopoderoso. Qué bonito, ¿verdad? Ok, nos quedamos en el Evangelio según San Marcos capítulo 11 la semana pasada, si ustedes recuerdan. Y estamos ya en la última semana de la vida del Señor antes de que Él vaya a la cruz y muera y sea sepultado y luego Dios lo va a levantar de entre los muertos al tercer día. Tantas cosas sucedieron en esa última semana que en el Evangelio según San Juan, Juan dedica casi la tercera parte de su epístola a esa última semana y luego habla un poco de su resurrección. Pero sucedieron muchas cosas muy rápido. Jesús ha dejado ya a Galilea y siempre que andamos en Israel nosotros y salimos de Galilea y sé que ya vamos para Jerusalén, una vez, cuando primero había ido, los primeros viajes que tuve, me sentaba en la silla de atrás del autobús y miraba por la ventana de atrás donde íbamos dejando a Galilea y sentía una tristeza que íbamos dejando atrás a Galilea. Pero Jesús ya dejó atrás a Galilea, va a regresar, pero ya después de que haya resucitado de entre los muertos. Ahorita él va y entra a Jerusalén, es lo que vimos la semana pasada, que llegó allí. Y si vemos, vamos a leer otra vez desde el verso 1, pero no nos vamos a detener ahí. Nomás lo vamos a leer para refrescar, ¿sí? Cuando se acercó a Jerusalén, o cuando se acercaban a Jerusalén, él y sus discípulos, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. Y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera a la puerta. En él
recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban ahí les dijeron, ¿por qué desatáis o qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. ¿Okay? Y ya saben que esta cita de Hosana o Hoshana es como se pronuncia más correctamente. Diga conmigo, diga Hoshana. Ok, ya vimos en el Salmo 118, el verso 25, lo que significa esta palabra Hosana, hebrea Hoshana, ayúdanos, sálvanos, ahora, pronto, ¿verdad? Socórrenos. Es un grito de auxilio, un grito pidiendo la ayuda. Y este salmo, el Salmo 118, era un salmo que los judíos hasta el día de hoy cantan durante la fiesta de la Pascua. El gran Halel, parece que es, como menciona, no estoy seguro de eso, pero cantan este canto. La Biblia dice que Jesús cantó el himno con sus discípulos y el himno al que se está refiriendo es el Salmo 118. ¿Qué no saben que Jesús cantaba? Jesús cantaba. ¿Qué tanto saben que Jesús danzaba? Jesús danzaba. Y la gente no lo ve así, pero hasta el día de hoy, si usted va para Israel, cuando entra el sábado en la tarde, llega el rabino con todos los varones al muro danzando, y él es el que lleva la delantera. Llegan ahí, la gente viene tendiendo sus mantos, pero Marcos no nos lo registra, Lucas sí nos lo registra en Lucas capítulo 19, y no vamos a ir ahí porque es el mismo evento, pero la Biblia dice, bueno, vamos a ir porque tenemos que leerlo, ¿verdad? Para agarrar el contexto completo. Lucas 19 nos dice que Jesús, cuando llegó cerca de la ciudad, se puso a llorar sobre ella y a llorar a grito abierto. Lucas 19, 41 dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Y luego nos dice diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Más adelante Jesús en Mateo 24 les va a repetir esto a los discípulos cuando le dicen a Jesús, mira los edificios, y Jesús les dice, no va a quedar piedra sobre piedra de todo lo que están mirando. Jesús él sabe lo que viene por delante. Estamos hablando que esto sucedió alrededor del año 32, 33. En el año 70, en 37 o 38 años, van a venir los romanos y van a destruir a Jerusalén, la van a rodear y van a tomar la ciudad y la van a destruir, y todo lo que era el templo y los edificios alrededor del templo los destruyeron y literalmente no dejaron piedra sobre piedra. Jesús se detiene y llora sobre la ciudad. Y como está lloviendo esta mañana, nos llovió muchos días en Jerusalén, el último viaje que tomamos. Y si se pueden recordar, cuando veníamos bajando el Monte de los Olivos, y luego llegamos a ese lugar que se llama Dominus Flavit, antes de entrar al jardín de Getsemaní, y ahí se detuvo Jesús y miró la ciudad, y era muy impresionante ver la ciudad. Y Jesús llora sobre ella porque le dice
que algo está encubierto de los ojos de Jerusalén. Hay algo que no pueden ver, hay algo que no pueden entender. Y lo que Jesús está refiriendo, que ellos no pueden ver ni entender, es que ese día era especial para la nación judía. Ese día era algo especial para ellos. Now, el Salmo 118 tiene un versículo que muchos de nosotros citamos en los versos antes del verso que acabamos de leer. Y dice, este es el día que hizo Jehová. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Hasta lo tenemos en canto, ¿verdad? Y este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Now, ¿les enseño algo? ¿Quieren ver algo? Ok, vamos al Salmo 118, así rapidito. No quiero hacer rancho en ninguno de esos lugares, pero hay algo muy bonito en el Salmo 118. Y todo el Salmo está muy bonito. Vamos con el verso 14, ¿ok? Y les voy a enseñar algo. ¿Ok? Mi fortaleza, Salmo 118, ¿está conmigo ahí? Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. ¿Ok? Now, subraye la palabra salvación. ¿Ok? Voz de júbilo y de salvación, subráyalo otra vez, hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia y entraré por ellas. Alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has sido y me fuiste por salvación. Subráyalo otra vez. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Y luego el Hosana. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Ese es Hosana. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Now, comenzando desde el verso 14, cada vez que le pedí en los versos que seguían que subrayara la palabra salvación, esa palabra es Jesús en hebreo. Es la palabra Yeshua o Yeshua. ¿Okay? Porque es lo que quiere decir Jesús, quiere decir Jehová nuestra salvación. Entonces, si lo leemos en ese contexto, podemos decir mi fortaleza y mi cántico es Jehová y Él me ha sido por Yeshua. Voz de júbilo y de Yeshua hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. Y luego sigue hablando otra vez. Y el verso 21, te alabaré porque me has oído y me fuiste por Yeshua. ¿Sí ve cómo Jesús está en todo el texto antiguo? Donde quiera aparece su nombre. No más que como no sabemos nosotros el hebreo, a veces lo leímos y no lo brincamos. Todo este salmo habla de Jesús. Y de ese día, cuando Él iba a entrar a Jerusalén. Y Jesús se está refiriendo a ese día. Este es el himno que cantamos en la Pascua año tras año, tras año, tras año. Y este es el día que hizo Jehová. Este es el día al cual se está refiriendo el Salmo. Ese mismo día. ¿Ok? Now, cuando vamos al libro de Daniel, capítulo 9, encontramos una de las profecías más sobresalientes en toda la Biblia, más exactas, vamos a decir así. En Daniel capítulo 9, Daniel está orando a Dios y le está pidiendo que le revele qué va a suceder en los últimos tiempos. Dios manda un ángel para decirle a Daniel lo que va a suceder con Israel, específicamente con el pueblo de Israel. Decía un evangelista anciano que visitaba nuestra iglesia cuando mi esposa y yo estábamos nuevos en el Señor, decía, el reloj de Dios es Israel.
el pueblo judío. Si quieres saber dónde estamos, mira a Israel. Y es verdad. Y Dios usa aquí a Israel como un tipo de reloj. Y le da a Daniel una profecía tan exacta que le dice Dios a Daniel el día cuando el Mesías, cuando el Salvador, el Cristo, va a venir. Le dice el día exacto. Entonces le dice a Daniel esta profecía que conocemos como la profecía de las 70 semanas. Ya hemos hablado mucho de ella, no voy a quedarme mucho tiempo allí, nomás se las voy a recordar. Está el ángel hablando con Daniel y le dice 70 semanas en el verso 24. Están determinadas sobre tu pueblo, que era el pueblo de Daniel, Israel, y sobre tu santa ciudad, que es ciudad Jerusalén, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. No, mire lo que le está diciendo. Daniel, tú quieres saber qué va a pasar en los últimos días. Dios te va a enseñar. En 70 semanas se va a acabar todo. ¿Ok? Se va a coronar al Mesías, se va a poner un fin al pecado, se van a acabar los sacrificios, ya no va a haber más necesidad de sacrificios. En 70 semanas va a venir el Mesías y va a reinar y va a poner fin a todo. ¿Ok? Solo le dice eso. Now, cuando le habla Dios a Daniel a través del ángel, no está hablando de semanas de días, está hablando de semanas de años. Una semana profética son 7 años. Si toma los que pusieron atención en la escuela, 70 semanas y las multiplica por 7 porque cada semana tiene 7 días, ¿verdad? Vamos a convertirlo de semanas a días. Si tomas 70 semanas y la multiplicas por 7, ¿qué tantos días tienes? 490. ¿Ok? Se le olvidó el cero, hermano. Tiene que. Okay. 490 días, ¿verdad? Pero si no está hablando de semanas de días, está hablando de semanas de años, son 490 ¿qué? Años. ¿Ok? Le está diciendo Dios a Daniel, en 490 años se va a acabar todo. Va a venir el Mesías y lo van a coronar como rey y va a reinar en la tierra. Porque es lo último que le dice ungir al santo de los santos, ¿verdad? Se va a cumplir lo bíblico, todo lo que está escrito se va a cumplir en 490 años, Daniel. Entonces, el ángel le va a decir cuándo comience a contar. En otras palabras, le va a decir a Daniel, no empieces a contar ahorita. Te voy a decir cuándo vas a empezar a contar. Y entonces le dice, sabe pues y entiende que después de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ahí es cuando vas a empezar a contar. Jerusalén ahorita, cuando Daniel está recibiendo esta profecía, está destruida. El templo, ¿verdad? Todo está destruido. Y entonces Dios le dice, va a salir una orden para reedificar a Jerusalén. Y cuando salga esa orden, el día que salga esa orden para restaurar a Jerusalén, de ahí comienza a contar 490 años, se acaba todo. ¿Ok? All right. Now, Daniel vivió durante el tiempo de los reyes de Babilonia, los reyes de Media y los reyes de Persia. ¿Ok? Él vivió durante ese tiempo. Cuando él estaba ahí, los babilonios estaban en poder y luego los babilonios fueron conquistados por los medos y luego los medos por los persas. Y entonces Daniel estuvo durante ese tiempo. En el año 444 antes de Cristo, el día 5 de marzo, uno de los reyes persas dio la orden de restaurar y reedificar a Jerusalén. Y comienza el reloj. Y sabemos porque los persas guardaban grandes y extensas librerías y las han encontrado y encontraron el edicto cuando salió para restaurar y edificar a Jerusalén. El 5 de marzo
del año 444 antes de Cristo. ¿Ok? Now, si usted quiere apuntarlo, puede apuntarlo, pero a lo mejor se va a perder en las cuentas ahorita. Le estoy diciendo nomás. ¿Ok? So, tenemos 490 años, ¿verdad? Y le dice Dios a Daniel, por medio del ángel, cuando salga esa orden, ahí comiencen a contar. ¿Ok? Y luego le dice, el verso 25 otra vez, sabe pues y entiende que después de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. No quiero que se me pierda, ¿ok? Pero ahora el ángel le dice algo a Daniel. Quiero que quiebres esos 490 años en 3 partes. La primera parte va a ser 49 años. Okay, 49 años. 7 semanas. 49 años. Y luego van a pasar otras 62 semanas. Esos son ya que 7 y 62, 69. So queda nomás una semana, ¿verdad? Porque eran 70 semanas. ¿Va conmigo todavía? So si lo conviertes a años, son que 483 años. Porque lo quiebra en 3 partes, ¿verdad? Le dice, lo primero, se va a dar una orden para restaurar y edificar a Jerusalén, pero la ciudad va a ser edificada en tiempos peligrosos. Eso lo puede leer usted exactamente el cumplimiento de ello en el libro de Nehemías. Nehemías es ordenado por el rey a regresar a Jerusalén para restaurar la ciudad, y tiene tanta oposición Nehemías que tienen que trabajar literalmente con el martillo en una mano y la espada en la otra, porque estaban rodeados de enemigos que querían detener la obra. Y fue lo que el ángel le dijo a Daniel: en tiempos angustiosos, en tiempos difíciles se va a reedificar la ciudad. Y lo dice, y luego cuentas otras 62 semanas, y luego ahí te paras, Daniel, antes de que cuentes la última semana. ¿Ok? Y luego dice algo, el verso 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Después de esos 483 años, van a matar al Mesías. El Mesías va a venir, pero no lo van a ungir, lo van a matar. ¿Ok? So eso es lo que le está diciendo el ángel a Daniel. Va a salir una orden para restaurar a Jerusalén. El tiempo va a ser difícil de la restauración. La restauración va a durar como 49 años. Y luego después cuenta 62 semanas más. Y cuando llegues al fin de esas 7 y 62, son 69 semanas, esos 483 años, van a matar al Mesías. Okay. Él viene para reinar, pero lo matan. Le van a quitar la vida al Mesías. Okay. Now, si tomas, aquí es lo interesante, okay. Si tomas 483 años de cuando sale la orden a cuando van a matar al Mesías y lo conviertes en días, son 173,880 días. ¿Okay? 173,880 días. No, esto es interesante, ¿por qué? Porque si empiezas a contar desde el día 5 de marzo del año 444 antes de Cristo y cuentas los días, cuando llegas a 173,880 días es cuando Jesús va entrando a Jerusalén. Es lo que conocemos como el Domingo de Palmas. Exactamente el día. Como le dijo Dios al ángel y el ángel a Daniel, y Daniel lo escribió y nosotros lo leemos. Y podemos sacar la cuenta ahora de semanas, de años, de días. Wow, el día que entró Jesús a Jerusalén era ese día. El Mesías vino, entró a Jerusalén, pero ¿qué le van a hacer? Lo van a matar. Jesús, desde que salió de Galilea, les viene diciendo a sus discípulos: me van a matar. En Jerusalén me van a matar, me van a humillar en Jerusalén. Y entonces ese día, cuando Jesús se para y ve la ciudad y comienza a llorar y le dice: si conocieses de por lo menos tu día, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Pero Jesús le dijo a Israel: está encubierto de tus ojos, no lo puedes ver.
que Daniel habló de este día exacto. Now, ¿por qué Dios a nosotros? Porque cuando Daniel está terminando su libro, habla con el Señor y está hablando con el Señor. Y el Señor le habla a Daniel y le dice, Daniel, cierra el libro, porque va a estar cerrado hasta el tiempo del fin. Hay gente que creen que el libro de Daniel es muy difícil de entender, pero no es. Porque en los tiempos en los cuales vivimos nosotros, que son los últimos tiempos, el libro de Daniel ha sido abierto para nosotros, para esta generación. Porque podemos mirar para atrás y estudiar la historia y podemos ver vez tras vez, tras vez, tras vez, lo que Daniel profetizó. Históricamente lo podemos ver, los reinos que se levantaron. Por ejemplo, Daniel dio la profecía y dijo, ¿se acuerdan que Nabucodonosor vio una imagen con cabeza de oro, un pecho de plata y luego un estómago de bronce y luego piernas de hierro? ¿Se acuerdan? Y cuando él dio esa profecía, nadie lo sabía. Y Daniel empieza a hablar de reinos que vienen y le dice a Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro, Babilonia. Y luego va a venir un reino inferior a ti de plata con 2 brazos. Y luego va a venir el estómago de bronce y luego 2 piernas de hierro. Y le empieza a decir, nosotros vemos la historia para atrás y decimos exactamente lo que sucedió. Daniel, el reino de Babilonia era un reino glorioso, que era como una cabeza de oro por su gloria. Y luego vino un reino inferior con 2 brazos, los medos y los persas. Y luego vino Alejandro Magno, el rey de Grecia, el rey de Macedonia. Y luego después vino Roma. Entonces, pero el libro estaba cerrado, pero hoy en día nosotros podemos abrir el libro y podemos sacar la fecha de días y decir, wow, y entenderlo y verlo históricamente y decir, now, ¿qué quiere decir eso para nosotros? Dios está a cargo de la historia, no el diablo. Dios está a cargo de la historia. Dios sabía el día exacto cuando esta nación se iba a levantar. Él sabía que iba a traer gente de todo el mundo buscando libertad y prosperidad aquí por la bendición de Dios en esta tierra. Dios sabía que iba a usar a esta nación para ayudar a Israel cuando Dios la recogió de entre las naciones. O sea que Dios tiene un propósito para todo. Hay un versículo en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos capítulo 8, que ustedes saben muy bien. Mas sabemos que a los que aman a Dios y que conforme a su propósito son llamados, todas las cosas les ayudan. ¿A qué? Para bien. Todas las cosas les ayudan para bien. Lo malo y lo bueno, lo agradable, lo desagradable, lo que te hace reír, lo que te hace llorar, Dios lo toma todo y lo usa para bien. ¿Por qué? Por 2 razones. Una, amamos a Dios. Lo amamos. Nosotros somos el cumplimiento de ese mandamiento que Dios dio: y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. ¿Qué tantos aman a Cristo? ¿Verdad? Lo amamos. Pero luego dice que también conforme a su propósito fuimos llamados. Y la Biblia dice que nosotros no escogimos a Dios, Él nos escogió a nosotros. Y cuando nos escogió, nos puso para un propósito. Cuando vas a cumplir un propósito, a veces no es fácil. Porque el diablo discierne que Dios quiere usar tu vida para promover el reino de Dios, y viene oposición y vienen ataques y vienen todo tipo de cosas. Y a veces el cristiano no sabe que servimos un Dios que puede tomar todas las cosas que nos suceden a nosotros para nuestro bien.
You know, muchos de nosotros no somos muy fuertes, somos débiles. Y a veces caemos y caemos de trompas, caemos de nariz. Y yo me he dado cuenta que por cuanto yo he visto mis propias debilidades, Dios me las ha mostrado y me ha enseñado que yo soy débil en diferentes áreas, que eso me enfrena a mí para criticar muy pronto a otra persona cuando falla. You know, hey, quédate callado un rato, no digas nada. You know, Jesús, cuando trajeron a la mujer adúltera delante de él para ser apiedrada, les dijo, el que esté sin pecado, tire la piedra primero. Y redargüidos se fueron primero los más viejos y luego los más jóvenes. Y le dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te condenó? Dijo, nadie, Señor. Y cuando caminas con Dios, las cosas que te suceden, tus fracasos, las cosas que te humillan, las cosas que te hacen ver tus debilidades, te humillan delante de Dios. Y ves a la gente diferente. Y cuando oyes que alguien falló, que alguien cayó, en lugar de que te goces, te pones a llorar. Y lo que viene para Jerusalén, Jesús llora sobre ella. Y la ciudad fue destruida tal como Jesús dijo, porque no conocieron su día. Now, ¿qué podrá sacar Dios de bueno de eso? Bueno, cuando leemos en el libro de Romanos, Pablo nos explica. Y le dice a la iglesia del Señor Jesucristo, a la iglesia gentil, le dice, mira, no te jactes contra Israel, porque Dios los cegó para que nosotros pudiéramos entrar, para que los gentiles puedan entrar, porque las promesas eran para Israel. Pero el Evangelio según San Juan nos dice que a los suyos vino, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Y Pablo lo compara de esta manera. Israel es una higuera natural y Dios tomó una higuera silvestre, que es la iglesia de los gentiles, y la injertó en la higuera natural para que todas las promesas de la higuera natural vinieran a ser de la higuera silvestre. Y cuando vamos al jardín de Getsemaní en Israel, este año desgraciadamente no tuvimos tiempo de verlo, hay una higuera que creció y al lado de la higuera natural creció una higuera silvestre y se empezaron a entretejer la una con la otra a tal punto que si tratas de separarlas, las matas a las dos. So Dios cegó a Israel. ¿Para qué? Para que nosotros se nos ofreciera también la oportunidad de entrar al reino de Dios. Para que el Mesías judío viniera a nosotros también y creyendo en Él pudiéramos también ser salvos. So cuando ves a un judío, no lo critiques, bendícelo. Amén. Porque todavía sobre ellos está esa promesa que le dio Dios a Abraham: el que te bendiga será bendito y el que te maldiga será maldito. Y esa promesa también es de la iglesia. Ok, so esto sucede, ellos no lo conocen, no lo pueden ver. Ok, so vemos ya como hasta el día. ¿Entendieron eso? Ok, so si regresamos a Marcos, capítulo 11, y seguimos leyendo. Okay. Y entonces ya Jesús es tarde, y el verso 11 nos dice que se fue para Betania con los 12, y se fue a la casa de Marta y María y Lázaro, y allí pasaba él sus noches cuando iba para Jerusalén. Al siguiente día, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. El verso 12, regresa otra vez a la ciudad de Jerusalén, tiene hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos.
Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Eso está, va a entrar a Jerusalén, tiene hambre, se acerca a la higuera para comer higos. Pero hay algo interesante aquí también. No era tiempo de higos. Esto es en abril apenas la higuera comienza a florecer. Todavía no tiene higos. Jesús sabía que no tenía higos. Dicen que crece un pequeño, antes de que salga la hoja, crece como un pequeño higuito y que quizás es lo que Jesús quería comer, esos pequeños que después se convierten en hojas. Pero no sé. No era tiempo de higos. Jesús se acerca a la higuera y la higuera no tiene higos. Como que Jesús se había levantado de mal humor ese día y la llevó a la higuera. ¿Verdad? Si lees la historia así, ¿verdad? Y otros dicen, no, es que Jesús estaba haciendo una comparación y la higuera es Israel y como Israel lo va a rechazar, vino a Israel y no encontró fruto en Israel, entonces maldice a Israel y a Israel se seca. No, yo encuentro problemas con esa interpretación. Puedo ver una semejanza, pero encuentro problemas. Y eso es porque Dios no permite que Israel sea maldecida. En el Antiguo Testamento, cuando el rey Balac, ¿verdad? Contrata a Balaam para que vaya y maldiga a Israel, cada vez que quiere maldecir a Israel, le sale bendición. Y luego, si brincamos un poquito adelante, al verso 20, el siguiente día, dice, pasando por la mañana, vieron la higuera se había secado desde las raíces. Y la Biblia nos enseña vez tras vez que Dios siempre deja una raíz con Israel, siempre deja un remanente. Desde el Antiguo Testamento, cuando se rebelaban contra Dios y eran llevados cautivos, siempre quedaba un remanente. Y entonces tengo problemas yo con esa interpretación. Puedo ver la semejanza, ¿verdad? Que si Israel es rebelde, Jesús no encuentra fruto en ellos, la maldice y va a ser destruida la nación, por 2000 años no van a existir como Estado, pero luego después Dios los regresa a su tierra otra vez en los días en los cuales vivimos nosotros y los restaura. No puede ser que la secó desde la raíz, porque si la secas desde la raíz ya no hay esperanza, ya no crece, ya se acabó, Y eso entonces no queda. Hay otra opinión, y usted puede escoger la que usted quiera, ¿ok? Hay otra opinión, y la opinión va mucho más atrás. La opinión va hasta el jardín. En el jardín de Getsemaní, no en el jardín de Getsemaní, perdón, en el jardín del Edén, algo sucedió. El hombre y la mujer, Adán y Eva, pecaron contra Dios y vieron que estaban desnudos, ¿se acuerdan? Y fueron y se hicieron unos delantales de hojas ¿de qué? De higuera. De hojas de higuera. Y Dios miró eso y dijo no. Y Dios había ido y mató 2 animales y trajo la piel de los animales y los cubrió con la piel de los animales que Dios había matado. Esa es la primera vez que la muerte entra al jardín, la muerte física. Dios le había dicho a Adán y a Eva, el día que me desobedezcas y comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, vas a morir. Pero Dios no los mató, sustituyó 2 animales inocentes que murieron y luego los cubrió con la piel de esos animales. Okay. Now, hay gente que interpreta el delantal de las higueras del hombre tratando de cubrir su pecado, su rebelión, su desobediencia con sus propias obras, con los delantales que ellos hicieron de las hojas de higuera, y que Jesús cuando maldice la higuera está diciendo el hombre no se va a justificar delante de Dios por sus obras, eso se acabó para siempre. De aquí en adelante el hombre será justificado por fe en mí. Y entonces esta es otra interpretación de esa maldición de la higuera. ¿Sí me entiende? Now, esto es significativo porque el camino por donde Jesús viene bajando de Betania
del Monte de los Olivos y va a entrar a Jerusalén, ese camino tradicionalmente se conoce como el camino de Adán. Ese camino. Y tradicionalmente algunos rabinos enseñan que el jardín del Edén estaba en Jerusalén, o Jerusalén en el jardín, antes de que Jerusalén existiera, el monte Moria, y que allí era el jardín. Y que el camino de Adán fue el camino por el cual Dios expulsó a Adán y a Eva del jardín, que por ahí salieron. Y que el camino por donde va entrando Jesús es el mismo camino, y la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que Jesús es el postrer o el último Adán. Y que hay allí como una semejanza de decir, Dios expulsó a Adán y a Eva por ese camino, y por ese mismo camino entra Jesús, y en el camino Jesús maldice la higuera, que fue lo que ellos usaron para cubrir su desnudez, y entonces dice, no, yo voy a ser tu cobertura, yo soy el Cordero que viene a morir por los pecados de la humanidad, y ya nadie más va a comer fruto de ti. Y la maldice. Esa es otra interpretación. A mí me gusta más la segunda que la primera, pero usted puede escoger la que usted quiera. ¿Ok? Ahora están muy callados. ¿Ok? Entonces, eso es lo que sucede ese día. Jesús no andaba de mal humor, no se había levantado de mal humor. He was chilling. Todo lo que estaba sucediendo era el plan de Dios. ¿Ok? Esto ya es el lunes. ¿Se acuerda? El domingo entró y luego se fue en la tarde a dormir en Betania. Regresa el lunes y es cuando maldice la higuera. Now, aquí en Marcos nos dice que la higuera que los discípulos no la vieron seca hasta el siguiente día. Los otros evangelios nos dicen que se secó al instante la higuera. Well, nomás dos diferentes puntos de vista, es todo. Ok, entonces eso sucede, maldice la higuera, y luego el verso 15 dice, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Ok, now, otra vez, parece que Jesús se levantó de mal humor. No ha desayunado, no tuvo su tacita de café, estoy jugando, ¿verdad? Maldice la higuera y ahora entra al templo y empieza a voltear mesas y empieza a hacer un destroce allí y los echa fuera. No sé qué estarían pensando los discípulos a este punto. A lo mejor Juan va y le dice a Pedro, te dije que no le hicieras enojar, te dije, mira ahora ya ves cómo anda. No, todo esto es plan de Dios, ¿ok? Now, sabemos por qué hizo esto Jesús. ¿Okay? En el templo es donde venía la gente con sus sacrificios. Y cuando ibas a entrar al templo, vamos a explicarle algo. Vamos a suponer que todo este púlpito aquí se llama el templo, pero el templo propio está parado aquí en medio. Alrededor del templo hay atrios y hay plazas. Es un complejo grandísimo alrededor, pero ese es el templo propio. Pero todo esto es el templo, ¿sí me entiende? Jesús nunca entró dentro del templo propio porque solo podían entrar los sacerdotes. Pero cuando dice que Jesús iba al templo, se está refiriendo acá afuera en los atrios. ¿Entiende eso? Okay. Now, cuando ibas a entrar al templo, había subidas de todos los lados. Era porque el templo estaba en alto, había subidas. Y cuando ibas a entrar y venías con tus sacrificios, dicen que podías comprar 2 palomitas, que era el sacrificio de los pobres. Y los más ricos podían traer un toro, podían traer una oveja, podían traer un carnero, pero la gente pobre traía palomitas. Entonces podías comprar una palomita, dicen que a veces hasta por lo que fuera hoy, cuestión de centavos en la calle, para traer tus palomitas a ofrecerlas el sacrificio. Pero dentro de esas entradas había inspectores. Decían, wow, espérate, trae tu
tu palomita para acá, vamos a examinarla, porque tiene que ser perfecta. Y la examina, no, esta palomita no la podemos aceptar. I'm sorry. No puedo ofrecer mi sacrificio. No te preocupes, mira. Aquí tenemos palomitas que ya están examinadas y ya están aprobadas. Y si quieres, te las vendemos, pero el precio era mucho más alto. Entonces la persona dice, pues no me alcanza, soy pobre. Vamos a hacer algo. Dame tus 2 palomitas y le rebajo el precio a estas palomas. Muchas gracias. Estamos aquí para servir. Pagaba $20 por unas palomitas de $2 y le decía, ándale, mira, aquí están. Ahora sí, entra y adora a Dios y ofrece tu sacrificio. O podía ser una oveja, ¿sí me entiende? Pero siempre la examinaban y nunca pasaba el examen. Y por casualidad, tenían ellos un animal ahí más, ya perfecto, y se lo vendían a otro precio. Y luego tomaban las mismas palomas que no habían pasado la inspección y las ponían acá, y cuando venía alguien más, se las vendían a alguien más. ¿Sí me entiende? Eso es lo que estaban haciendo. También cuando subías y querías dar una ofrenda en el templo, que venías subiendo y venías con tu ofrenda, no podías dar una ofrenda cualquiera. Si tu moneda traía la imagen de César, no aceptaban ofrendas con la imagen de César, porque los romanos adoraban a César como un dios y no te podías hacer imagen de ninguna semejanza según la ley, ¿se acuerdan? Entonces te cambiaban la moneda romana por moneda del templo. Pero como ustedes se pueden imaginar, el cambio no era justo. Y entonces ganaban dinero de las monedas romanas, ganaban dinero de los animales y estaban desfalcando al pueblo. Y cuando Jesús llega al templo y ve esta escena, Jesús se llena de ira. Dice, la casa de mi Padre es casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y les voltea las mesas y va y les voltea en la moneda, y hay monedas por todos lugares y palomas volando y animales corriendo y la gente corriendo de Jesús. Y eso es lo que pasa. Now, la Biblia nos dice que Jesús limpió el templo 2 veces, no una sola vez. Juan capítulo 2 nos dice que la limpió al principio de su ministerio y luego aquí nos dice que la limpió al fin de su ministerio, aquí en la tierra, 2 veces. La primera vez agarró un chicote y los agarró a chicotazos. La segunda vez les fue mejor, porque no los agarró a chicotazos, nomás les volteó las mesas. Eso es lo que está pasando en este lunes. Usted cree que se levanta de mal humor el lunes, que no quiere ir a trabajar. Aquí el Señor está haciendo todo esto el lunes. Now, quiero terminar con esto. Jesús limpia el templo. En el Nuevo Testamento, si va conmigo a 2 de Corintios y vamos a terminar, capítulo 6. 2 de Corintios, capítulo 6. Comenzando con el verso 11. La Biblia nos dice algo muy interesante. Okay. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Ok. Déjeme ver, comenzando con el verso 14. Ok, comenzando con el verso 14. 2 de Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo?
¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿A qué está diciendo el apóstol Pablo? Ustedes son el templo de Dios. Y así como Jesús no permitió y echó fuera a los cambistas y los vendedores y toda esa gente estafadora de su templo físico, Jesús quiere también que su templo, quien somos nosotros, seamos limpios. Eso es lo que nosotros llamamos santidad. El cristiano cree que tiene derecho de vivir como él quiere. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que fuimos comprados a precio de sangre, que somos propiedad de Dios.